los españoles son latinos. Vamos a ver qué dice la señora acá sobre todo eso. Año con año, cada vez que Rosalía gana un Grammy latino, o Anya Taylor-Joy habla mejor español que Jenna Ortega, o Selena Gómez quiere hacer la de Emma Coronel, surge el mismo debate. ¿Quiénes somos los latinos? Mi gente latino. Yo digo que antes de decidir quién se merece la credencial o no, deberíamos preguntarnos, ¿realmente todas las personas que viven en la región se identifican como latinos? La respuesta corta es no. Y luego, ¿latino es una identidad étnica o cultural realmente? La respuesta corta es no. Hablaremos del origen del concepto de latino, sus problemas y sus virtudes en este episodio de Historia contra Historia. Me gusta esa idea acá del mapa al revés, que es la idea de un geógrafo uruguayo, todo. Pero bueno, visualmente no estamos acostumbrados, ¿no? Empecemos por los que no se sienten latinos. No, en lo absoluto me defino como una persona latina. Me defino como maya, cachiquel, como integrante de un pueblo originario. Es fundamental que cada uno de los pueblos pueda usar el nombre que tiene. Ella es Aura Cumes, antropóloga independiente. Para ella y otras personas pertenecientes a pueblos originarios, lo de latino fue creado para criollos y mestizos que se quedaron huérfanos después de la época colonial. No somos huérfanos en raíz ni en origen, y por lo tanto nuestro origen así identificado y el de otros pueblos le da sentido a un conglomerado más grande. El término latino está muy relacionado con la idea del mestizaje, y así como el mestizaje borra la identidad y la historia de los pueblos originarios, de la diáspora afrodescendiente y todas las comunidades que no caben en las categorías de mestizo, criollo o blanco. Vamos a publicar otro video específicamente sobre la gran mentira llamada mestizaje, así que suscríbete a nuestro canal para no perdértelo. Las personas afrodescendientes de América Latina estamos doblemente excluidas, doblemente invisibilizadas. Tanisha Campbell nos explicó la importancia de los términos afrolatinidad o afrolatinoamericanidad. También, la autora Lelia González propone el término amefricanidad, pero de eso hablaremos más ¿Cómo es? Amefricanidad, ¿miró? adelante. Bueno, entonces quiere decir... ¿Qué sería yo? Yo soy descendiente de portugueses, amerindios, los guaraníes que estaban por acá posiblemente, y africanos. Soy latinoafricano, no lo sé. que la identidad Pues latina estos nombres. se la inventaron los criollos y los mestizos. Realmente no. La idea inicial, de hecho, se le ocurrió a un francés a principios del siglo XIX. Su planteamiento era: Europa se divide en la Europa latina, que es la que habla lenguas romances, español, italiano, francés, portugués, entre otras, y es de herencia católica, y la Europa germánica, que habla inglés, alemán, sueco, danés, entre otros, y es protestante. Permítanme hacer una pausa, especialmente para todas aquellas personas que dicen que latinos somos todos los que hablamos lenguas romances. Por lo tanto, Rosalía y Zetangana son tan latinos como Bad Bunny y Karol G. Si ustedes buscan la palabra latino en el diccionario de la RAE, encontrarán varias definiciones. Una de ellas engloba a todos los herederos del Imperio Romano. Otros significados son las personas de la... Vamos a buscar acá, vamos a entrar en la RAE entonces. RAE. Ok, entramos acá en la RAE, vamos a abrir más acá y vamos a poner latino. Vamos a poner acá, listo. Natural de Lacio, región de Italia, es latino. Perteneciente o relativo a los pueblos de Lacio o a las ciudades con derecho latino. ¿Listo? Perteneciente o relativo al latín o propio de él. Gramática latina. Perteneciente o relativo a la iglesia latina, los ritos latinos. Dicho de una persona de alguno de los pueblos que hablan lenguas derivadas de latín, es una otra forma. Perteneciente o relativo a los pueblos que hablan lenguas derivadas de latín. Para leer lo mismo dos veces, ¿no? Dicho de una persona perteneciente o relativo de los pueblos que hablan lenguas derivadas de latín. Y acá, de algunos de los pueblos que hablan lenguas derivadas de latín. Bueno, los países latinos de América. El carácter latino. Dicho de una embarcación o de un aparejo de vela triangular que sabe latín. Bueno, acá sería el significado, el primer como artículo y el segundo también como artículo. Pone acá latinoamericano, dicho de una persona que es de origen latinoamericano o hispánico y vive en los Estados
Unidos de América. Ah, mira. Interesante, ¿no? Bueno, ahora sí, seguimos con lo que Asha estaba diciendo sobre el origen. La región del Lacio, parte de lo que hoy es Italia. Pero todos sabemos que en la actualidad, cuando alguien dice latino, lo primero que pensamos es en una persona de América Latina. Y en España, los españoles se refieren a los latinos como un grupo distinto a ellos. Cierro paréntesis, volvamos al punto principal. Si en España se refiere a los latinos como un grupo distintos, entonces la mayoría de los españoles reconocen a los que viven en América como latinos y ellos como españoles. Sería eso la diferencia, pero los videos que hice anteriormente sobre eso, le gusta más el nombre hispanoamericanos. Somos todos hispanos, pone ellos allá en España, pero tiene los hispanos de Europa y los hispanos de América. Y acá seríamos todos hispanos americanos. Los descendientes y también los que se mezclaron, pero son descendientes de los hispanos que vinieron para América. Hay algunos también que escuché el término iberófonos, creo que es el término iberófonos, que engloba todos los descendientes, todo lo que fue, todos los lugares donde llegó la cultura de la península ibérica. Entonces sería iberófonos. Creo que eso, iberofónicos, algo así. Para el francés las dos ramas de Europa, la latina y la germánica, se reprodujeron en América, es decir, una América latina y una América anglosajona. Y desde entonces, lo latino, como en Europa, siempre se usa para confrontar lo germánico anglosajón, es decir, siempre en relación con los otros. Algunos historiadores apuntan que la idea de latinidad en América surgió en 1850 por los conflictos con Estados Unidos por Panamá. Sí, desde entonces Panamá era una vía comercial codiciada, y Trump no es el primer presidente gringo en pelearse este territorio con América Latina. Solo para aclarar, no es que la gente en América Latina haya sido forzada a llamarse a sí misma latina. Este concepto extranjero fue adoptado como parte de las luchas de independencia para crear una identidad separada del colonialismo europeo. El problema de esto, como mencioné al inicio, es que los ideales independentistas del Estado-nación latinoamericano invisibilizan a los pueblos originarios, a la diáspora afrodescendiente y todos los grupos que no encajan en el ideal mestizo. Incluso Simón Bolívar no podía ignorar que en los recién formados países de América Latina había personas negras e indígenas, pero le dio la vuelta diciendo, somos un poco de todo. Sí. Pero culturalmente, por más que son pueblos originarios de todo eso, también no tienen la mezcla con la hispanidad, en el sentido de que la cultura, la lengua oficial y todo eso vino de España o de Portugal, como es el caso de Brasil. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado. ¿Ah, sí? El europeo se ha mezclado con el americano y con el... Sí, ¿no? ¿O no? Bueno, por lo menos en Brasil sí. La mayor parte del indígena acá o fue aniquilado o se mezcló. En mi propia familia pasó eso. Africano. Se ha mezclado con el indio y con el europeo, nacidos todos del seno de una misma madre. Nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis. Esa desemejanza trae un reto de la mayor trascendencia. Ahora, en defensa de Bolívar, la intención de él y otros promotores de la latinoamericanidad era crear una identidad con un idioma en común y un enemigo común, Estados Unidos, que desde siempre ha amenazado con expandirse por toda América. También existe a la ¡Fuera yankees! fecha la intención de reconocer un pasado colonial y las luchas de independencia en común de estos países. Pero Bolívar y otros independentistas, pero sobre todo Bolívar, nunca realmente quisieron soltar sus raíces hispanas del todo. Aura Cumes lo explica mejor. Recuerdo ahorita a Bolívar con la Gran Colombia, y pues Colombia tiene que ver con Colón, pero él decía que tenía más méritos Colón que Américo Vespucio, por ejemplo. Entonces, otra vez son las disposiciones de estas élites a quienes yo creo que estas no están ni siquiera pensando en, les preguntaremos a los pueblos originarios cómo quieren nombrarse. Vamos a publicar otro video sobre el lado no tan heroico de Simón Bolívar y otros independentistas, así que suscríbete para no perdértelo. La cosa es que el concepto de latinoamericano sigue siendo muy confuso. A veces se usa como un término étnico, sobre todo en Estados Unidos, pero a veces también se usa como una definición geográfica o cultural. En esta última, irónicamente, España metió su cuchara y en un esfuerzo por restablecer una conexión con sus antiguas colonias inventó el Día de la Raza, o como lo conocen en España, el Día de la Hispanidad.
Pero desde los 80 ha surgido toda una serie de movimientos de pueblos indígenas y afrodescendientes en contra del Día de la Raza y su significado racista. En varios países se ha resignificado al Día de los Pueblos Originarios y en lugar de celebrar la llegada de Colón, se protesta en contra de ella. A la par de estos movimientos han surgido términos de identidad para resistir el borrado. Pero no se puede celebrar las dos cosas, la llegada de Colón y también de los pueblos originarios que estaban acá. Creo que sería posible, ¿no? Que causa el término latino. Uno de ellos es afrolatinidad o afrolatinoamericanidad. Yo no pienso que hay que desechar el latino del todo, pero así como las personas afrodescendientes siempre tenemos que poner apellidos a nuestra identidad, yo creo que siempre es importante nombrar la diferencia. Aunque con diferencias étnicas y culturales. Eso acá es de Brasil, mira. Nem tiro, nem cadeia, nem Covid. Negras nas ruas e nas urnas para derrotar o fascismo. Las personas afrodescendientes de la región han creado varias organizaciones en conjunto para, entre otras cosas, mostrar cómo su experiencia es muy distinta no solo a la de los latinos mestizos, sino la de otras personas afro con más visibilidad, como los afroestadounidenses. Las personas afrodescendientes de América Latina estamos doblemente excluidas, doblemente invisibilizadas. Hay como una identidad compartida que trasciende a veces en mucho la identidad, por ejemplo, nacional. Doblemente invisibilizada. ¿Será que es realmente así? Tan fuerte. No sé, no me parece que acá en Brasil es tan fuerte así. Como que yo siento a veces que comparto más, por ejemplo, con las personas negras de Colombia que son cercanas, las personas negras cercanas de América Latina, que con otros costarricenses, aunque yo nunca he vivido fuera de Costa Rica. Por su parte, la autora brasileña Lélia González propuso el término amefricanidad, que define a las poblaciones afro de todo el continente. Amefricanidad, y salió acá de Brasil eso. Mira, que le voy a decir la verdad, acá la mayoría de la gente en Brasil ni sabe que dice ese término. Nadie acá usa ese término, amefricanidad. ¿Cómo se dice mismo? Voy a escuchar nuevamente acá. Lélia González propuso el término amefricanidad. Amefricanidad. Realmente, a no ser y algunos medios académicos de la parte de humanidades, de algunas universidades, se habla de eso, pero la gente acá, en la vida común, ni la mayoría de los negros, que es de donde parte de mi familia, hablan con estos términos, ¿no? De este término. Que define a las poblaciones afro de todo el continente e incorpora un proceso histórico centrado en lo afro, o sea que es afrocéntrico. Esta definición identifica en la diáspora una experiencia histórica en común, pues aunque los amefricanos pueden pertenecer a distintas sociedades del continente, existe un sistema de dominación que es el mismo en todas ellas, el racismo. Por otro lado, en las últimas décadas, movimientos indígenas de prácticamente toda la región han cuestionado el concepto de América Latina, porque el nombre en sí da la idea de que América Latina nació a partir de la colonización. Por eso, desde los 70, varias organizaciones proponen el uso de Abya Yala para definir a la región. No. Entiendo que trae acá la señora de la cuestión de que, bueno, hubo mucha explotación, realmente hubo muchos indígenas que la pasaron mal, pero cambiar el término para eso, Abya Yala, ¿cómo se dice? Abya Yalas, no sé. Nada. Mejor seguimos con el término y arreglamos los problemas, que es lo que se puede pasar de mejor, ¿no? Arreglar los problemas, ¿no? Cambiar un término que no va a servir para nada. Y es bueno. Y también, a partir de otras personas, otros pensadores, hablan de una hispanidad que se refiere a todo eso, los que son los descendientes de España, y ahí es lo que hablan de la iberofonía. El vocablo Abya Yala tiene su origen en el idioma ¿Qué? Abya Yala. No. del pueblo Guna o Cuna, un pueblo originario que habita principalmente en Panamá y Colombia y significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Pero no es lo mismo llamarse latino en América Latina que en Estados Unidos. En este país, el término latino tiene otra historia. Inició como una categorización racial del gobierno en los años 80. Hay una tendencia a meter a todos los latinos en el mismo costal, pero la realidad es que la mayoría no se identifica a sí misma como latino. Esto lo muestra una encuesta del Pew Research Center, en la que el 52% dice preferir identificarse con la nacionalidad del país de origen de su familia, o sea, mexicano, colombiano, venezolano, peruano, etc. Por otro lado, el término latino ha sido reivindicado y usado por movimientos civiles para que las minorías de diferentes países de origen de la región latinoamericana se organizaran y lucharan juntas por sus derechos laborales y políticos. No hay una sola experiencia latina en Estados Unidos, por lo que muchos se identifican con varias etiquetas, como hispano, latino, latinex, afrolatino, afrocaribeño o simplemente estadounidense. Pero no solo en Estados Unidos se ha usado la identidad latina y el
concepto de Latinoamérica para reivindicar las luchas de las poblaciones del sur global. Si quieres saber más sobre el término sur global, cheque el video que hicimos al respecto que aparece arriba. Y como sur global, los términos latino y América Latina son muy complejos. Por un lado, sí se usan para construir una identidad basada en experiencias e historia en común, pero también para ocultar o negar la diversidad étnica, cultural e histórica de la región. Y como nos discriminan en el extranjero por ser latinos, también usamos esta identidad para hacernos patos sobre el propio racismo que ejercemos en América Latina. ¿Tú, te sientes latino? ¿Qué significa para ti la identidad latinoamericana? Interesante lo que propone acá, pero una cosa les puedo decir, me siento mucho más cercano a todos mis hermanos hispanos, tanto acá de América como de la propia España, de Estados Unidos, o de los alemanes, o de los noruegos, cosas así, porque no me siento para nada muy cerca de ellos. Y mismo los alemanes, que acá donde yo vivo, en Brasil, que vivo del sur de Brasil, es una región de antigua colonia alemana. Bueno, está llena, la mayoría de acá son los descendientes de los alemanes que vinieron a Brasil. Y les puedo decir que, bueno, igualmente sigo me sintiendo más cerca de los hermanos hispanos de toda América y de España de ellos. Y ese cambio de nombre, ¿no? Abisha Shala, ¿cómo dijo? Abisha, no sé, no lo sé. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Acá dice, ¿y si simplemente nos llamamos americanos? Bueno, puede ser. Y los que quieren especificar pueden decir norteamericanos, centroamericanos, antillanos o suramericanos, y de ahí el nombre del país de origen. Bueno, creo que estaría solucionar el problema. Soy puertorriqueño, pero me encanta decir que soy caribeño, porque en las Antillas sí hubo de todo. Taínos, africanos de muy diversos pueblos, andaluces, corsos, canarios, incluso llegaron franceses, ingleses, portugueses y holandeses. Los latinos son una etnia originaria de Latium, Lacio. Por extensión, fueron los romanos general y quizás se podría llamar así sus herederos, los italianos. Lo de Latinoamérica lo inventaron los franceses cuando quisieron anexarse México. ¿Por qué no hablaron de Latinoáfrica? Mira, algunas partes de Brasil podía llamarse así. Si hay también un montón de países que hablan lenguas romances, quizás porque el reparto europeo de África es posterior al término Latinoamérica. Lo de llamar latinos a los de América, que hablamos español y portugués, pero no francés, raro, ¿no? Lo inventaron los gringos para quitarnos el gentilicio americano. Interesante. Me parece que el término más correcto es Hispanoamérica, porque hoy en día se habla el mismo idioma. No importa el color de piel o raza, ser hispanohablante en América es una forma de unidad. Nunca he usado latino para identificarme, siempre usaré mi nacionalidad. Acá interesante, dos preguntas. ¿Son los canadienses del Quebec latinos? Porque francés es una lengua romance. En los Gremlins latinos, ¿hay premios para las canciones en francés y portugués? Pienso que solo en español, no, me parece que sí. Parece que una cantora acá de Brasil ganó una vez. Pero pues con sus preguntas acaba de evidenciar que el rey está desnudo. De hecho, serían más latinos que nosotros somos los hijos de los españoles que pertenecieron a Roma con los nativos americanos que no lo eran, mientras los canadienses descendientes de franceses e ingleses. Es que no estás teniendo en cuenta que latino no solo es un término lingüístico y cultural, también se le atribuye su carácter político y geográfico. Políticamente, el término Latinoamérica se utiliza justamente para distinguirse de Estados Unidos y Canadá. Por el lado geográfico, se les denomina países latinos, a aquellos donde predominan las lenguas derivadas del latín dentro del territorio continental. No sería el caso de Canadá.
Por ejemplo, hay muchos hispanoparlantes en Estados Unidos que sí reconocen su identidad como parte de la pluriculturalidad latina y eso no pasa tanto en Canadá. El intento de sacar a España de la ecuación. Lo lógico sería llamarlos los gremios hispanos. Todos cantan en español, ni en francés ni en portugués. Pero me pareció que hubo una brasileña que ganó, Anitta, acá, cantora de funk brasileño. Ah, ganadores brasileños. Brasileños del Grammy. Vamos a ver acá qué va a aparecer. Varios artistas brasileños han ganado premios Grammy Latinos, incluyendo categorías como Mejor Álbum de Música Popular Brasileña, Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portugués, Mejor Canción en Lengua Portuguesa. Acá está una lista. Entonces hay una parte del Grammy que es para brasileños, sería eso. Grammy Latino. No entiendo de estas premiaciones acá. Vamos a ver qué dice. Acá una página de Brasil. Grammy Latino 2025. Ve a los brasileños vencedores y los principales premios. Hay una lista acá. No voy a pagar esa página. Bueno. Entonces, en relación al Grammy, parece que los brasileños de acá competimos también. Volvemos allá a la página para seguir en los comentarios. Voy a leer más de esos comentarios acá nomás. Mentalidad anglosajona, victimizarse, identificarse como negro, blanco, indígena, por encima de la identidad nacional. Yo soy suramericano, ahí nací y ahí vivo. Yo también, un suramericano. El Día de la Hispanidad no tiene nada de racista, totalmente cultural y lingüístico. Acá está bien. Está bien. No me siento latino y me da risa que algunos quieran utilizar para defender sus identidades en contra del colonialismo cuando ese término es totalmente colonial. O para ser más preciso, neocolonial. Y lo mismo sería tratar de utilizar un término de lenguas originarias de Perú para denominar toda la región. Sin sentido. Cuando lo único que realmente nos unió históricamente como continente fueron los 300 años de virreinato. No soy latino, soy hispano. No sé, la idea de latino siempre es la idea para mí de se aproximar con los otros hermanos que hablan español y también que vinieron de la península ibérica o que fueron mezclados con sus descendientes. Qué manera de complicarlo todo. Los latinos son los descendientes del Imperio Romano, donde se desarrolla el latín, es decir, Portugal, España, Francia, Italia y Rumania. Los países que descienden de los dominios españoles y portugueses son hispanos o iberoamericanos. Acá es el otro término, estaba buscando iberófonos, pero iberoamericanos. Aunque podéis llamaros como queráis, aunque no seáis latinos. 2.1. La lista de países católicos en Europa, además de Italia, España y Portugal, Francia también incluye Austria, ¿verdad? Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda. Irlanda sufrió mucho por ser católica en las manos de los ingleses, ¿no? Polonia y 50% de Alemania y 15% de Ucrania. 2. Latino es el gentilicio para la gente de Latium, zona de Italia alrededor de Roma que hoy se conoce como Lacio. No, españoles no son latinos, los hispanohablantes parlantes del Nuevo Mundo deben llamarse hispanoamericanos, debemos olvidarnos del nombre latino, es incorrecto históricamente, sí, puede ser. Bueno, parece que sí. El mejor entonces sería hispanoamericano, pero igualmente así. Esa discusión acá en Brasil no hay. Se pone Brasil dentro de los latinoamericanos, para Brasil está bien, no le parece algo tan malo así. Pero que es una identidad dividida acá entre dos países que son originarios de la península ibérica, sí, hay una identidad común. Eso sí, podemos decir que hay. ¿Cómo nos vamos a llamar? Creo que debemos definir un nombre para eso, o utilizamos ese que ya está,
o utilizamos otros, o utilizamos ese mismo, pero dando una connotación, un nuevo significado que sea bueno, no lo sé. Bueno, deja en los comentarios qué pensáis. Igualmente, hermanos, me siento mucho más cerca de ustedes, hermanos hispanohablantes de toda América, mismo los que viven en Estados Unidos, de que a los estadounidenses de origen inglesa, de que a los germánicos y todo eso. Un abrazo a todos. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.